Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Bueno, yo soy Rey y hoy estaremos haciendo una maceta tipo florero, pero con un modelito como un rostro, ¿no? Una carita. Así que vamos a hacer con este molde tipo cono que ya lo hemos hecho en el canal. Acá te dejaré el enlace igual para que puedas ver cómo hicimos el cono. Así que lo forramos con nuestro papel de cemento. Ya saben que pueden forrarlo con cualquier otro papel, pero el papel de cemento es un poco más duradero por el mismo que es más grueso. Ponemos nuestro jeve o manguerita. Eh, Como les comento, también puede ser manguerita. Ya hemos hecho un video también sobre marcos que te estaré dejando también todos los videos. Pues, igualmente puedes verlo en mi lista de reproducción que tenemos en el canal con más de casi 130 videos hasta el momento, ¿no? Vamos echando la mezcla es 2 de arena y 1 de cemento. Ya saben que cualquier duda pueden escribirme en la caja de comentarios que respondo, ¿no? Echamos, de ahí comenzamos a cortar siempre al ras del jeve. Y ahora vamos a ponerle un poco de mezcla en la parte de arriba. La parte de arriba no es tan importante, ya que le vamos a desechar. Simplemente es para que el papel tenga un poco de peso en la parte de arriba y el papel no se llegue a correr, ¿no? Y no se nos vaya a caer. Recuerden que también pueden seguirme en Instagram y Facebook, donde subo los avances y subo también más información. No se olviden que pueden también, si me quieren apoyar, dejando su like. No les cuesta nada y es muy importante para mí para seguir subiendo mucho más contenido. Y si quieren ayudarme también de otra forma, pueden ser unos patrocinadores en el canal, que también estaré dejando ahí en el enlace, o pueden ver en la parte de abajo del video cómo ser miembro, y eso me ayudaría mucho también. Pero también me ayudaría mucho que ustedes compartan el video en sus redes sociales. Bueno, seguimos ahora emparejando los huequitos caiga del macetero. Vamos echando poca mezcla, vamos emparejando poco a poco en la parte de abajo, que no se forme una bola o algo, que esté lo más parejo posible. Saben que la parte de arriba no es tan importante porque la vamos a cortar, así que principalmente de 3/4 para arriba, eso sí es importante. Vamos agregando y cortando para que no se nos acumulen muchos grumos o algo así, ¿no? Lo más rápido posible que podamos, ya que lo vamos a seguir secando y cortando. Bueno, secamos. El secado es de igual manera 2 de arena y 1 de cemento. Yo en este momento uso lo que es arena gruesa, que también he hecho un video de tipo de mezcla, cuándo usar arena gruesa, cuándo usar arena fina, pero yo uso arena gruesa porque yo mayormente mis macetas que en mi trabajo son maceteros grandes y es recomendable hacer con arena gruesa, ¿no? Así que lo sobrante yo lo uso para hacer unos videos y mostrarles cómo se hace, ¿no? Pero ustedes, como hacen con arena fina, quizás les haga un poco el trabajo un poco más liso, ¿no? Y no tan digamos que se salga muy rápido, ¿no? A veces las piedritas hacen que el acabado no sea igual, ¿no? Sobre todo si es un modelo pequeño, que es, digamos, se ve siempre a veces las imperfecciones, cosas así. Vamos cortando y vamos puliendo, ¿no? Volvemos a secar. Creo que va a ser la última secada ya, así que no sequemos poco, hay que secar bastante para poder que se seque bien el macetero que estamos haciendo. Comenzamos a limpiar también de paso. O sea que todo lo sobrante lo ponemos en el mismo recipiente de la mezcla, que nos sirve para hacer otros maceteros, o terminando haciendo platos para los maceteros que nos faltan, ¿no? Volvemos a cortar. Casi el macetero va a tener al ras de toda la plancha, el tamaño de toda la plancha, hasta ahí va a ser. Así que calculamos más o menos esa medida. Bueno, ahora comenzamos a pulir con pulidas cortas, tratando de tapar los huequitos, las imperfecciones. Recuerden que al último lo vamos a pintar, le vamos a pasar un poco también
de lo que es cemento con agua para tapar las imperfecciones, pero también podemos hacerlo de una vez para que no hacer tanto trabajo al final. Recuerden que todos estos modelos que hacemos es una forma de ingreso que podemos hacer desde nuestro hogar, desde nuestra casa, sin salir de ella, y hacer estos lindos maceteros. Saben que poco a poco vamos avanzando, así que no se desesperen si no les sale la primera, intenten en la segunda, la tercera, y así hasta que le vayan agarrando ustedes mismos la técnica, ¿no? Bueno, limpiamos nuestro Heaven. Luego dejamos unos 10 minutos aproximados, 10-15 minutos, que no sé qué tampoco demasiado. Y comenzamos a hacer una marca donde vamos a cortar con nuestro cuchillo, ¿no? O con cualquier otra cosa que podamos cortar. Así que vamos cortando poco a poco y vamos a ir sacando el restante. Como les mencionaba, la parte de arriba no era importante, ¿ven? Porque lo estamos ya sacando. Así que le vamos ahí, acomodando un poco para que esté lo más parejo posible. Y saben que al final, cuando lo desmoldemos con la lija, podemos arreglarlo, ¿no? Pero hay que ponerlo lo más derecho posible. Luego vamos a darle la forma a la boca. Le vamos a poner una boca media que esté un poco inclinada para un lado, ¿no? Así que le vamos a hacer como un pequeño huequito, si se podrá decir, ¿no? Pero realmente es pequeño la dimensión que estamos sacando de cemento, ¿no? No hay que tampoco sacarle bastante, ya que le vamos a poner después unos tipos labios que van a sobresalir, que le va, digamos, de una forma agarrar profundidad, ¿no? A la boca. Así que es poco nomás lo que estamos sacando. Bajamos un poco, le vamos agregando ahora un poco de cemento. Lo que agrego, lo que es encima, eso sí, son ya arena fina, ¿no? O sea, cemento con arena fina. Ya no agregamos arena gruesa porque son acabados un poco más finos. Y tiene que ser con arena fina, ¿no? Pero ustedes, como hacen todo con arena fina, no va a haber problema, ¿no? Bueno, así seguimos armando la boquita, los labios, un poco grueso, y le vamos, como ven en el video, la parte de los labios, jalando, formándole la boca. Ahora los ojos también, agregamos pequeños puntitos, bolitas pequeñas, y vamos tratando de que los dos tengan las mismas dimensiones. Recuerden que al final todo lo vamos a, después del desmolde, vamos a lijar y tratar de sacar las imperfecciones que nos hayan quedado. Siempre con lija fina. Bueno, así lo dejamos un día para poder luego desmoldarlo. Con la plancha podemos también alisarlo, digamos, pulirlo algunas partes que habíamos dejado huella con la mano. Pero recuerden, como les menciono, no es tan importante, ya que con el bañado de cemento que le vamos a hacer ya va a tapar todas esas imperfecciones que nos hayan quedado. Bueno, dejamos un día y volvemos. Bueno, después de un día, menos de 24 horas, vamos a desmoldar. Ya sabemos, la parte de desmolde es súper fácil. Empujamos y jalamos para arriba, ¿no? Como la base es hueca, simplemente empujamos desde ahí, como se apreció en el video. Vamos sacando los papelitos que nos sirven para otro molde, para otra maceta. Y con la plancha podemos ir sacando toda la rebaba, como se le diga en su país, ¿no? Vamos sacando, y en la parte de arriba también vamos pasando lija, vamos teniendo cuidado y tratar de alinearlo todo que esté derecho. Como digo, al momento de hacerlo procuramos que esté todo derecho, ya para que no, digamos, con la lija tener mucho trabajo, ¿no? La parte de los ojos, la boca también le podemos pasar si deseamos, o si desean no. Recuerden que al final lo vamos a hacer un baño de cemento y va a tapar todas esas imperfecciones. No te olvides dejar un like, que eso me ayuda mucho, no te cuesta nada, pero para mí es muy importante
para poder seguir subiendo mucho más contenido como estos. Bueno, ahora ponemos una madera o lo que tengamos y un pedazo de papel mojado debajo. Mojamos también lo que es nuestra maceta para hacer lo que es la base. Vamos echando mezcla. La mezcla la misma. Vamos a dar un nudo de cemento. Vamos calculando el gruesor que queramos. Más o menos para esta medida será 1 centímetro, 1,2 centímetros. No es tan grueso porque no va digamos, tener mucha capacidad de tierra, ¿no? Va a ser muy poca, así que es poca también el gruesor de la base. Así que vamos presionando con un palito que tengamos, con cualquier cosa, y ya lo tenemos listo. Lo podemos movilizar y seguir usando nuestra mesa para otras más macetas. Bueno, esperamos así también un día más. No, esperamos 10 minutos que seque bien y hacemos con un tubito largo el huequito para el drenaje. Miren, acá nos quedó así. Ya tenemos nuestro huequito para drenaje. Luego de ahora sí, de un día ya podemos sacar nuestro papelito y miren, ya se quedó sellada nuestra base. Ahora lo que podemos hacer es tarrajear nuestra maceta y hacerle el baño de cemento, ¿no? Y como ven, así nos queda. Y después de haberlo tarrajeado, ya estamos haciéndole el baño de cemento. La parte del tarrajeo tengo dos videos. Ahí les dejaré el enlace igual para metas redondas, para metas cuadradas. Y como ven, le hacemos el baño de cemento y lo dejamos secar, lo pintamos y este es el resultado. Espero lo que haya gustado a todos ustedes. No se olviden suscribirse, que cada 2-3 días estoy subiendo contenido y nos vemos en el próximo video.